En Llegó la Hora, Librería Cultura y Política presenta Entre Libros y Lagos, una conversación en la que cada semana José Francisco Lagos junto al investigador de la Fundación para el Progreso, Juan Lagos, conversarán y analizarán las mejores recomendaciones y novedades literarias. Una presentación de Librería Cultura y Política, www.libreriaculpo.cl. Bueno, estamos dando inicio a una nueva edición de esta sección Entre Libros y Lagos, el episodio 4 ya de esta sección, con este libro Despropósito de Juan Ignacio Eyzaguirre. Juan Lagos, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, encantado de estar con ustedes nuevamente. Cuéntanos un poco del libro de esta semana, Juan. Bueno, en este libro llamado Despropósito, el sentido empresarial y cómo la corrección política amenaza el progreso, de Juan Ignacio Eyzaguirre, se abordan los peligros que implica la corrección política en el sentido empresarial. Y esto lo hace a través de casos de éxito y fracasos de empresas y también mostrándonos la evolución histórica del sentido de la empresa, que ha ido evolucionando desde que las empresas se jactaban de ser atendidas por sus propios dueños hasta lo que pasa ahora con los gerentes y personas que están muy alejadas de esto. Resulta ser, fíjate, un libro bastante entretenido que puede interesar tanto a personas interesadas en las humanidades por el fenómeno de la corrección política como a personas también interesadas en los negocios. Yo creo que está llamado a tocar la tecla en muchas personas. Y como novedad, este libro va a ser lanzado en España por Editorial Planeta en febrero, a fines de febrero del año 2024. Así que bastante interesante el éxito que ha tenido este libro de Juan Ignacio Eyzaguirre. Y a propósito de eso mismo, hablé un poco del autor. ¿Quién es Juan Ignacio Eyzaguirre? Mira, Juan Ignacio Eyzaguirre es un ingeniero civil de la Católica, que tiene 2 máster, un MBA y un MPA en la Universidad de Harvard. Fue jefe de gabinete del presidente Piñera entre el 2010 y el 2011. También ha trabajado en el sector privado, en bancos de inversiones, también trabajó como ejecutivo en Quiñenco y en la actualidad vive en Francia, siendo vicepresidente ejecutivo de Nexans, que es una empresa industrial bastante importante en Francia, y es columnista también mensual en Pulso del diario La Tercera. Y ahí, a propósito del tema mismo del libro, ¿cuál es el diagnóstico que hace Juan Ignacio Eyzaguirre y que diga, mira, estas son las causas que llevan o que irrumpen o se produce la irrupción de la corrección política en las empresas? Porque uno dirá, mira, este es un tema propiamente político, ¿por qué cuándo influyen o irrumpen en las empresas? Exactamente, creo que además de ser un problema político, un fenómeno político, la corrección política al final termina afectando todas las áreas de la sociedad. Es decir, lo vemos en el cine, lo vemos en la universidad y las empresas no están exentas de ella. Y fíjate que dentro de las causas hay causas generales que Juan Ignacio Eyzaguirre lo señala. Lo señala de forma muy breve al principio cuando habla de que hay una crisis de representatividad en la política y por lo tanto muchas cosas que antes se buscaban en los liderazgos políticos ahora se terminan buscando en otros referentes, ya sea actores, referentes universitarios y los mismos también gerentes empresariales. Y también hay otro punto que es los costos de agencia, ¿no es cierto? Que son los problemas que se generan cuando se delega la administración de una compañía a personas que no son dueños. Y eso al final termina generando muchos incentivos de que estos gerentes quieran ser los buenos de la película, ganar mucha reputación, aunque sea a costa de las ganancias de las empresas. Y por lo tanto, la corrección política se da también en ese fenómeno de una manera muy especial en la empresa. Y ahí, ¿por qué termina como dañando el sentido empresarial mismo esta corrección política? Como uno diría, mira, el rol de la empresa es producir el mejor producto o servicio al menor precio posible. ¿Por qué se daña con la corrección política? Mira, fíjate que se daña porque en un principio fomenta una versión que es simplista y maniquea, es decir, existen empresas buenas y existen empresas malas. Y ese resulta ser un gran problema que ignora
que al final una economía es demasiado compleja, que hay muchas empresas muy buenas, como por ejemplo las empresas de la energía sustentable, que dependen de empresas que son muy malas, como las empresas mineras, por ejemplo. Entonces eso también nos da cuenta de que en realidad una economía es muy compleja y esto no es solo elegir de ojalá tuviéramos solo energía de empresas buenas y elimináramos las malas. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas buenas que dependen de esas empresas malas. Hay otro punto también que, y esto te debe pegar a ti, José Francisco, porque tú eres un hombre, un gran emprendedor. Mantener una empresa es muy difícil. Es muy difícil. Sacarle ganancia es una tarea titánica. Y más encima ponerle otros objetivos a las empresas resulta ser bastante complicado. Es decir, resulta ponerle un lastre adicional a una empresa que ya tiene una tarea demasiado compleja, que es salir adelante y generar algunas ganancias en sus dueños. Y por último lugar también porque la corrección política termina trasladándose a la política y las decisiones políticas también terminan afectando duramente el dinamismo de las empresas al poner reglas demasiado fuertes en relación a cosas que están mucho más allá de sus capacidades, ¿no es cierto? Claro. El imponerle ciertas cuotas en los directorios, el imponerle ciertas metas que no están más allá de su empresa, obviamente eso termina afectando el dinamismo de la empresa y eso termina afectando el progreso al final. Y ahí el libro da como alguna receta, por así decirlo, alguna lección para combatir ese fenómeno que se produce dentro de la empresa, el fenómeno de la corrección política. Mira, yo creo que hay dos lecciones. Una que la dice de forma muy clara y en muchas partes del libro, y otra que la dice de forma muy tímida. Y yo creo que ahí está una de las debilidades del libro, del propósito, sin perjuicio de ser un libro muy entretenido, muy recomendado. La solución que él expresa con mayor claridad es la libertad. Es decir, darle autonomía a las empresas. ¿Para qué? Para que cada una pueda elegir su funcionalidad, su sentido, su propósito de manera libre y al final esta amplitud de visiones es lo que termina adaptándose de mucha mejor manera a el dinamismo típico de la economía de mercado. Es decir, déjenos funcionar, déjenos elegir cuál es nuestra función, claro, en lugar de estar imponiendo una. Pero fíjate que yo creo que esa solución, a pesar de que es un clamor muy necesario frente a la corrección política, pedir libertad, me parece que al final queda muy cojo y falta una defensa moral de la empresa. Y creo que al principio del libro el mismo Juan Ignacio Izaguirre lo señala, pero después no ahonda con mucha fuerza en eso. Lo dice en su página 22. La necesidad de rescatar el valor de la empresa como motor esencial de desarrollo en la sociedad. Es decir, es falsa la idea de que las empresas son moralmente neutras y por lo tanto nuestro deber como personas iluminadas que nunca han dado ni un solo trabajo ni han pagado ni un solo sueldo es darle valor a esas empresas. Las empresas tienen un valor en sí mismos, son valiosas por darnos bienes y servicios de buena calidad, por generar innovación. Y yo creo que al final es esa defensa moral de la empresa la única que va por terminar este fenómeno de la corrección política. ¿Por qué? Porque muchas veces la corrección política funciona cuando se pierde el fin de una cosa. El fin de la universidad es la verdad, perseguir la verdad. Y por lo tanto, dado que nos olvidamos de ese fin, ahora el fin de la universidad tiene que ser 1000 cosas distintas. Lo mismo pasa con el cine, lo mismo pasa con las empresas. Por lo tanto, creo que una de las lecciones para terminar con la corrección política es devolverle el valor moral que tiene la empresa en una sociedad libre. Buenísimo, entonces hecha la invitación a este libro después de esta conversación de Entre Libros y Lagos, El Despropósito de Juan Ignacio Eizaguirre. Juan Lagos, muchas gracias como siempre por habernos acompañado en Llegó la Hora y en esta sección. Encantado. Y nosotros tuvimos concurso esta semana de este libro, Historia de Chile 1960-2010, el tomo 8, que nos dejó Alejandro San Francisco en un programa, y tenemos ganador. El ganador es Cristian Rojas, su número termina en 6651. Cristian, contáctanos a nuestro WhatsApp, que es la forma en que concursaste, para que te podamos hacer entrega de este ejemplar. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nosotros nos vamos, que tengan muy buen fin de semana. Chao.